¿Ha llegado por fin el final de las subidas de tipos de interés? Atentos. En su última reunión del 14 de septiembre, el Banco Central Europeo decidió subir los tipos de interés 25 puntos básicos más hasta 4,50%, desde 4,25, algo que cogió por sorpresa a los mercados, puesto que la expectativa general era que se repitiese en 4,25 y que no se subiesen los tipos hasta 4,50. En parte, por cierto, porque en esa reunión votaban algunos de los miembros más flojos, más palomas del Banco Central Europeo. En este gráfico podéis ver cómo los halcones, es decir, aquellos miembros del BCE con más predisposición a subir tipos para frenar la inflación, incluso haciendo daño a la economía, tenían serias bajas. El más importante era Nagel, del Bundesbank, que no votaba, pero es que tampoco lo hacían otros halcones como Bunch, McLuff o Müller. Por el lado de las palomas, de aquellos más débiles para sostener unos tipos elevados, el único que faltaba era el gobernador del Banco Central de Grecia, Sturnaras. Por cierto, haciendo un inciso, casualmente algunos de estos países más orientados hacia el extremo izquierdo, hacia las palomas, son España, Italia o Grecia. Ser paloma significa hacer la vista gorda con la inflación, siempre que signifique que no se va a deteriorar el crecimiento económico. Bueno, pues esto tiene que ver con el vídeo que publicamos hace unas semanas sobre la madre de todas las burbujas, que es el sector público, y de cómo el Banco Central muchas veces, no solo el Banco Central Europeo, sino prácticamente cualquier banco central del mundo, se termina plegando a las exigencias presupuestarias de ese sector público que necesita financiación barata. Pero bueno, sea como fuere, el BCE subió los tipos de interés. Ahora bien, también dijo que el Consejo de Gobierno considera que los tipos de interés oficiales del BCE han alcanzado niveles que, mantenidos durante un periodo suficientemente largo, contribuirán de forma sustancial al pronto retorno de la inflación al objetivo. Las decisiones futuras del Consejo de Gobierno asegurarán que los tipos de interés oficiales del BCE se fijen en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario. Vamos, que aquí parece que el Banco Central Europeo está dando a entender que ya han llegado a su terminal rate, al tipo terminal, al tipo objetivo, al tipo suficientemente restrictivo como para doblegar a la inflación en el medio plazo. Y de hecho, tenemos que tener en cuenta que esta subida de tipos no ha sido por unanimidad, como habían sido muchas de las anteriores, sino por simple mayoría. En cuanto a la Reserva Federal de Estados Unidos, se reunieron el 20 de septiembre y decidieron mantener los tipos de interés en el 5,25-5,50, justo como esperaba el mercado. Eso sí, el diagrama de puntos de la Reserva Federal sí que muestra la expectativa de una subida de tipos adicional en lo que queda de año, hasta la horquilla del 5,50-5,75. Y además, la Fed también ha dicho que mantendrá este nivel elevado de tipos de interés durante un tiempo suficientemente prolongado como para que la inflación termine remitiendo. Así que el lado positivo de todo esto es que podemos considerar que hemos llegado, o en todo caso casi hemos llegado, al punto máximo de tipos de interés. Por el lado negativo, tenemos que esos tipos de interés elevados parece ser que van a quedarse durante bastante tiempo con nosotros. Por ejemplo, en este gráfico podéis ver que para la reunión de la Reserva Federal del 18 de diciembre de 2024, no de 2023, sino de 2024, dentro de un año y 3 meses, se espera que los tipos estén en la horquilla del 4,50-4,75%, con una probabilidad del 27%. En segundo lugar, tenemos la horquilla del 4,75-5%, con una probabilidad del 25%. De hecho, la probabilidad, de acuerdo a estas expectativas, de que la Fed haya bajado los tipos de interés de aquí a finales de 2024 en al menos un punto porcentual, es decir, que los baje por lo menos hasta 4,25-4,50, es de solo el 28%. Así que una de cal y otra de arena. Los tipos de interés parecen haber tocado techo, pero vamos a quedarnos en ese techo durante bastantes meses. Pero hay otra lectura distinta de este comportamiento, de estas declaraciones de los bancos centrales durante el último mes, y la clave está en el Forward Guidance. El Forward Guidance es una herramienta de política monetaria, se traduciría algo así como orientación futura, y es una herramienta de política monetaria alternativa
que se empezó a utilizar hace 10 años aproximadamente en Europa y en Estados Unidos sobre todo. Consiste básicamente en decir que los tipos de interés van a permanecer bajos o altos durante bastante tiempo, justo lo que están haciendo los bancos centrales ahora. En 2013, 2014, 2015, 2016, los bancos centrales decían lo contrario. Los tipos de interés van a permanecer bajos durante mucho tiempo. No esperamos ninguna subida de tipos de interés en el horizonte. Y ahora están diciendo lo contrario. Los tipos de interés van a permanecer altos durante mucho tiempo. No esperamos ninguna bajada de tipos de interés en los próximos meses o incluso en el próximo año. ¿Y por qué haría algo así un banco central? ¿Por qué llevaría a cabo el forward guidance? Bueno, pues hay que tener en cuenta que las herramientas más ortodoxas, más tradicionales de los bancos centrales se basan en el corto plazo. De hecho, los tipos de interés que tanto se dan en las noticias son tipos de interés a un día, overnight, de la noche a la mañana. ¿Qué pasaría si los bancos centrales quisiesen impactar sobre los tipos de interés más a medio y a largo plazo? Pues que tendrían que utilizar otras herramientas no convencionales como es el forward guidance, que sobre todo se utiliza para los tipos de interés a medio plazo, para impactar sobre los tipos de interés a medio plazo, tanto al alza como a la baja. Y el forward guidance consiste en dar pistas, en dar indicaciones sobre cómo va a ser la política monetaria futura, en un futuro no demasiado lejano, pero en un futuro que todavía tiene que estar por venir, sobre los tipos de interés. Si los agentes esperan que los tipos de interés permanezcan elevados durante los siguientes meses o los siguientes años, entonces los tipos de interés a medio plazo, 2, 3, 4, 5 años, se mantendrán elevados tal como quiere la Reserva Federal o como quiere el Banco Central Europeo. Y lo contrario sucedió hace 10 años. Como en aquella situación el objetivo era reducir los tipos de interés a medio plazo, entonces el forward guidance se basó en decir que iban a mantener en el 0% o en tipos muy reducidos los tipos de interés del Banco Central para que de esa manera los agentes interiorizasen, recogiesen en sus expectativas esas políticas monetarias expansivas durante mucho tiempo e hiciesen que los tipos a medio plazo también disminuyesen. Al fin y al cabo, los tipos a medio plazo no son más que una concatenación de tipos a corto plazo. Si el tipo a un mes es muy bajo hoy, es muy bajo dentro de un mes, es muy bajo dentro de 2 meses, es muy bajo dentro de 3 meses, etc., entonces el tipo a un año, que es la concatenación de todos esos meses que están por llegar, ese tipo a un año también será muy reducido si esperamos que el tipo a un mes se mantenga muy bajo. Pero ¿por qué ahora los bancos centrales buscan el efecto contrario? Buscan un forward guidance para que la gente crea que los tipos de interés van a estar altos a medio plazo. Bueno, pues porque la economía parece no haberse frenado en seco, como muchos auguraban, con la subida de tipos de interés. Sí que ha habido algún desliz, por ejemplo como el Silicon Valley Bank, pero desde luego no ha habido de momento ninguna crisis ni ningún parón económico grave. Por ejemplo, en Estados Unidos el mercado laboral no ha mostrado signos de debilitamiento hasta ahora, que parece que la creación de empleo finalmente se está frenando, o el consumo no se ha frenado en seco a pesar de que el coste del crédito sea mucho mayor, o el precio de las viviendas ha continuado creciendo a pesar de que los tipos de las hipotecas a 30 años superan el 7%. Por lo tanto, es lógico que en vista de estos hechos, los bancos centrales quieran demostrar que no van de farol, quieran mostrar su fortaleza y que están dispuestos a frenar la inflación a toda costa y por ello quieran mantener los tipos de interés elevados a largo plazo o medio plazo. O por lo menos eso es lo que quieren hacer creer a la población, para decirles cuidado con ese estilo de vida basado en la deuda, cuidado con esa hipoteca a 30 años al 7%, que yo puedo seguir subiendo los tipos de interés o puedo hacer que permanezcan elevados durante mucho tiempo de tal manera que tu estilo de vida no sea sostenible. Otra cosa distinta es que los bancos centrales sí que vayan de farol, y yo personalmente creo que vamos a ver bajadas de tipos de interés antes de lo que la gente cree y más bruscamente de lo que la gente cree. Al fin y al cabo, si la subida de tipos de interés hace que la economía se resienta, que el consumo caiga, que haya despidos y que el déficit público crezca, entonces no es de extrañar, no sería raro que el Banco Central terminase bajando tipos todo lo que pueda, siempre que la inflación esté contenida, para salir en auxilio de un sector económico que está renqueando.